preguntaros si estáis dispuestos a aprender. No sé si eso llega de mí. ¿Estáis dispuestos a aprender? Sí. Bien. Imaginaros que yo lo que os tengo que contar, os lo cuento desde aquí. ¿Cómo os llega? Cansado, ¿no? Bien. Porque empezáis a entender cómo os noto. Y creo que es un buen momento para que dejéis las cosas en el suelo, pongáis todos de pie. Creo que ya va siendo hora de la mañana de que nos pongamos todos de pie. Así sutilmente, como que no le va la cosa, incluso los que lo están viendo a través del streaming, en casa o en la oficina, si es posible, se pongan de pie, se estiren un poquito, suelten los brazos, suelten las piernas. Pero ya vamos a una muy buena mañana, muy sesuda. Y al final, tal y como dice la canción, Let's do it again. Pero vamos a hacer algún pequeño calentamiento antes. ¿Quiénes de vosotros ha bailado alguna vez el twist? Para los que no lo estáis viendo, la mayoría ha bailado el twist. Bien, ¿quién además se considera un experto o experta en el twist? Bien, me encanta, porque solo 3 o 4 levantan la mano, lo cual quiere decir que se pueden hacer cosas aunque no seamos expertos. ¿No? Bien, ya es un buen comienzo de mañana. Pues yo os pediría que ocupéis lo que podáis de los pasillos, de forma que podáis tener las piernas a la altura de la cintura, y una vez ya las piernas a la altura de la cintura, desplacéis una de ellas 20-30 centímetros. ¿Ok? ¿Estamos todos ahí? Vamos a hacer ahora un ejercicio súper difícil. Vamos a apoyarnos un poco más en una de ellas. Por ejemplo, en vuestra izquierda, mi derecha. Por ejemplo, ¿vale? Todos vamos al mismo. Ahora, poco a poco, vamos cambiando. Es difícil, ¿eh? Esto no es profesional. Hacia la otra. Bien, vamos a mejorar todavía. Ahora vamos a girar hacia allá. Y ahora, una vez que estamos aquí, vamos a ir poco a poco girando para acá, hacia el otro lado. Esto ya es otro nivel, Esto es otro nivel. Pues creo que llegados aquí y sabiendo cómo se baila el twist, porque yo creo, a ver, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es el momento de música, maestro. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros estáis ahora mismo en búsqueda activa de empleo? He dicho activa, que no pasiva, activa. Bien. ¿Cuántos de vosotros, si yo os digo, ¿cuál es vuestra profesión?, os vendría rápidamente algo a la cabeza? Bien. Y ahora quiero que los que queréis decirlo en alto, la respuesta a la pregunta que yo voy a hacer, levantéis la mano, yo os voy dando paso, solo 4 o 5 personas, no os va a dar tiempo a todos. Lo decís bien en alto para que yo os pueda oír, yo lo repito para que nos puedan oír a través del streaming, y así todos nos enteramos, ¿ok? La pregunta es muy sencilla, en muy pocas palabras, en una frase. ¿Qué es a lo que te dedicas? ¿Quién quiere? ¿Vale? Pues por aquí. Orientación laboral. Orientación laboral. Responsable de atención al cliente y ventas. Responsable de atención al cliente y ventas. Recursos humanos y formación. Recursos humanos y información. Project manager. Project manager. Levantar manos que tenemos al fondo. Fuerte. Liderar equipos. Producción de espectáculos. Producción de espectáculos. Comprador. Secretaria de dirección bilingüe. Secretaria de dirección bilingüe. Bien, pues llegados a este momento, ya hemos escuchado todos lo que cada uno define, como cada uno define, en este caso las personas que han dado la mano, ya han podido participar, por dar tiempo a todos, a qué se dedican. Bien. En este sentido, creo que llega el momento. Llega el momento de hacer un pequeño cambio de papel y ser vosotros los seleccionadores. Creo que ha llegado el momento de ser vosotros quienes digáis si contratas o si no contratas. ¿No os gustaría sentir por una vez decir, a este
A este no. Momento de la venganza, ¿no? Que dice, se sirve fría. Bueno, temperatura media, digamos hoy aquí, pero bien. Pues eso he tenido varios candidatos. Os los voy a presentar en una mini entrevista con tan solo una pregunta. Y os voy a pedir que cuando yo finalice la presentación de los diferentes candidatos, me digáis con quién de ellos os quedáis. Esta entrevista, esta selección de personal, es para una pequeña catedral, pequeñita, así, tipo la Sagrada Familia de Barcelona o de este estilo, así, chiquitica, que vamos a hacer aquí cerca de las Rozas. Y entonces me han pedido que hagamos una pequeña selección de gente que se dedica a picar piedras, picapedreros o como los queramos denominar. Y para esto se me ocurrió preguntarles una sola pregunta, y es, ¿qué es lo que hace usted? Y ellos me respondieron. El primero me respondió, pues picar piedra, ya lo pone en mi currículum. El segundo, que tenía más chicha, que yo, lo pone en LinkedIn. Yo llevo de comer el pan a mis hijos. Eso es lo que yo me dedico, a llevarles de comer a mis hijos. Habría que ver cómo comer los hijos, pero bueno. El tercero dijo, yo me dedico a construir catedrales. Bueno. Y el quinto me dijo, yo me dedico a construir un lugar para ayudar a las personas a acercarse a Dios. ¿Con quién os quedaréis? Lo que se quede con el primero, levanten la mano. Nadie. Lo que se quede con el segundo. 2 selecciona 3 y medio, a mí no te lo está pensando, voy a levantar la mano a la mitad. Lo que se quede con el tercero, está claro que lo de LinkedIn ha gustado. Lo que se quede con el tercero no. Con el cuarto. Veo que estáis atentos. Sí, señor. Bien. Con el quinto. Si no todos, la mayoría. Yo creo que algunos no habéis levantado la mano por aquello de, bueno, si ya se lo van a llevar los demás, yo no lo contrato yo. ¿Os acordáis lo que algunos habéis pensado, o más bien todos habéis pensado, cuando os he dicho, ¿a qué os dedicáis? Y solo algunos habéis pronunciado el alto. Y estaba la pasión en esa frase. Cuando tú has dicho a lo que te dedicas, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, está la pasión involucrada en tu definición. Tal vez no tengáis experiencia en selección de personal, pero tenéis una experiencia tremenda en emociones. Lleváis un montón de años andando por aquí y por allá y sabéis quién os hace feeling, quién os hace feeling y quién, mira, me da igual el porqué, pero no. Mejor lo paro. Mira, llama aquí, a mí déjame tranquilo. Lo mismo les pasa a los seleccionadores de personal, de entrevistas, etc. Pueden tener más técnica, pueden tener menos técnica, pero son seres humanos. Y hay cosas que llegan y cosas que no llegan. Importantísimo. Igual que nosotros no nos hemos quedado ninguno esta mañana sentados ahí, es ponernos en acción. Y mira, mini receta. Pequeña mini receta. Antes de entrar en una entrevista, date una vuelta a la manzana. Mueve el cuerpo. Tu energía es distinta. La forma en la que tú vas a hablar es distinta. La forma en la que yo hablaba ahí sentado es distinta a la que yo estoy hablando ahora mismo aquí. Y si yo me muevo no mucho, porque si no, a la pobre cámara lo mareo y a los que están viendo la pantalla le mareo aún todavía más, la energía todavía la subo más. Pero es que es más, una vez que yo ya tengo interiorizado esa forma de subirme la energía, también es mucho más fácil hacerlo solamente con mi pensamiento. Imaginando que lo estoy haciendo, puedo llegar a tensar los músculos, como hacen los deportistas de élite. Tenemos que aprender constantemente de aquellos que ya hacen algo que está funcionando, integrarlo en nosotros. Habrá cosas que no nos fluyan, pues lo dejo, y otras que sí, quédate con esas. Os han repartido a todos un papel. ¿Tenéis todos un papel en blanco? ¿Alguien no tiene un papel en blanco, un folio en blanco? ¿Hay alguien que no tiene un folio en blanco? Ya tenemos folio en blanco. Bien. Yo confiado de vosotros, estaba convencido que todos tendríais al menos un bolígrafo, lapicero o similar. ¿Todos tenemos un lapicero o bolígrafo similar? ¿Alguien no lo tiene? Bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña dinámica muy sencilla. Para ello necesito que cerréis los ojos. No todavía, ahora a continuación. Alguien no puede cerrar los ojos por cuestiones de mareos
La dinámica consiste en lo siguiente. Necesito que tengáis el papel apoyado en algo más o menos sólido, donde se pueda pintar encima. Si es lapicero, pues lo tenéis bien cogido. Si es bolígrafo, quitada la capucha. O sea, ya preparado para la acción. Que os pongáis cómodos en la butaca. Y que una vez que tengáis el papel y el bolígrafo apoyado, dispuesto para la acción, simplemente cerréis los ojos y ejercicia conmigo. Solo eso. Entonces, ya estamos todos preparados. Cerramos los ojos. Y solamente os pido que os concentréis en vuestra respiración. Que sintáis cómo estáis respirando. Nada más. Solamente es cómo estoy respirando. A partir de que yo diga ya, sin abrir los ojos, os voy a pedir que dibujéis lo que sea en el papel. Da igual, no me importa. Olvídate, tú solo piensa en la respiración. Cuando yo diga ya, en ese momento, dibuja. ¿Ok? Piensa en tu respiración. Concéntrate solamente en la respiración. Y dibuja ya, sin abrir los ojos. Lo que sea. Da igual, no importa. Ok, levantamos el lápiz del papel como si estuviéramos en un examen. Quiero ver todos los lapiceros. Ya podemos abrir los ojos. Y ahora buscamos a un compañero que tengamos cerca. Si justo en nuestra fila ya están todos cogidos, pues el de atrás. Y le cambiamos el folio. Le cambiamos el folio al compañero. ¿Todos hemos podido cambiar? ¿Alguien no ha cambiado el folio? Ahí arriba. Pues aquí tienes. Allí. ¿Quién no tiene compañero? ¿Quién no ha cambiado el folio? ¿Quién no ha cambiado? Levantadlos. Allí hay dos. ¿Lo has cambiado? Sí, lo has cambiado. Vale. ¿Alguien no ha cambiado? Todo el mundo ha cambiado. Somos impares, está claro. Bien. No pasa nada. La experimentación la vamos a hacer igual, porque ahora tenéis exactamente 2 minutos para coger el folio que os ha sido entregado y completar ese dibujo como buenamente consideréis. 2 minutos, tenéis que pintar ese dibujo. ¿Eh? Sí, sí, ahora ya con los ojos abiertos, sí, sí. Con los ojos abiertos. Gracias por mi ayuda. Tenéis que complementar ese dibujo, es decir, algo tenéis ahí, un borragato, un algo. Bien, tenéis que conseguir que eso sea un dibujo, lo que tú quieras, que represente algo. Puede ser desde un Dalí o un Picasso, cada uno lo que quiera, lo que le venga, lo que le salga de dentro de las entrañas. ¿Ok? 2 minutos. Son cosas del directo. Claro, seguro que alguno ya se ha puesto ahí ya. Bien, ya vamos terminando. Luego, si queréis en casa, ya lo podéis continuar tranquilamente hasta llegar a la convertirlo en esa pedazo de obra de maestra que seguro que es. Pero necesitamos terminar aquí, ahora. Entonces, paramos y ponemos al lado, arriba, abajo, derecha, izquierda, donde queréis, un título. Ponedle un título. Llamarlo de alguna manera. Una etiqueta. Bien. ¿Quién me deja uno? ¿Uno mismo? Este. Relax. Y se ve una especie como del mar, digamos, un embalse, un barco, un sol y una especie como de gaviotas o pájaro de cierto tamaño. ¿Alguno? Primavera en nuestra vida. Hay un sol, hay unas montañas, hay unas flores. Venga, uno.
Accidente en el aeroplano. Y hay como unas montañas, un aeroplano y algo que parece un globo, puede ser un globo. Y también sus dos pájaros. Bien, presupongo que el creador original de las primeras líneas de ese folio le pasaría como le pasó a mí la primera vez que hice este dibujo, y es: de aquí no hay quien pinte nada. Si lo he hecho con los ojos cerrados, esto es un borragazo, esto no. Y supongo que puede más o menos estar sorprendido por lo que su compañero o compañera han logrado sacar. Que además, si no fuera por el título, vaya a saber. Ahora, ya con el título, queda claro. Es más o menos la sensación que he tenido alguna vez cuando he ido a algún museo, a alguna exposición de arte abstracto. Y si no por el título, no doy con lo que es. Bien. ¿Cuántos habéis disfrutado haciendo este ejercicio? Vale, ¿cuántos no? Todos habéis disfrutado. ¿Alguien no levantó la mano ni la primera ni la segunda vez? Bien, todos habéis disfrutado. ¿Alguien ha fracasado con este ejercicio? ¿Nadie? ¿No ha habido fracaso? A partir de lo que posiblemente, y digo posiblemente porque yo no he visto todos los primeros borradores, pero de lo que podría denominarse como un churro, habéis logrado hacer algo que tenía sentido. Es más, ¿quién de aquí diría de sí mismo que sabe pintar? 2, 3, 4, 5 personas, 6, 7, 8 personas. Es decir, todos habéis pintado, aún pensando que tal vez no sepáis pintar, habéis logrado hacer algo con sentido, no habéis fracasado, e incluso partiendo de lo que posiblemente se podría denominar un churro. Bien, habitualmente esto es lo que ocurre. Lo que nos impide que esto suceda es el miedo. Es el miedo al que dirán. Y de ahí empieza el no disfrute. Cuando tú ya no disfrutas, no construyes un lugar para acercar a los humanos o a las personas a Dios. Picas piedras. Y es muy duro picar piedras. O al menos la poca experiencia que yo he tenido parecida a picar piedra resulta muy dura. Fijaros lo que hemos hecho. Hemos anulado el fracaso. Porque en tu cabeza no había fracaso. No había opción al fracaso. En ningún momento pensaste que había fracaso. Simplemente lo dibujaste, lo hiciste. Ya está. Una de las grandes barreras cuando nos enfrentamos a una selección de trabajo, una selección de personal, es que vamos con el fracaso puesto en la cara. No me van a coger con el día que he tenido hoy, tal y como yo me he levantado, si además vengo pegado a tiempo, si es que vengo sudando, si es que además el currículum tenía que haberle dado un último toque porque si lo tengo que poner en este otro color, pero este color no era el adecuado. Es más, al final llevo 2 horas cambiándome de ropa y me he puesto la que no me tenía que poner. Mil excusas, mil justificaciones, da igual. Antes de que te rechacen ya te has rechazado tú. Ese es el gran problema. Segunda cuestión importante. Nos fijamos muchísimo en exceso en el que hacemos. Yo soy informático, yo soy de marketing, yo soy de no sé qué, yo soy no sé cuántos. Das una patada y salen 1000 informáticos. Por tirar por lo bajo. Das otra patada y salen 1000 administrativos. Por tirar por lo bajo. De marketing, 3/4 de la misma historia. No te diferencia en nada lo que has estudiado. Porque lo primero es que es posible, muy probable, que no seas el único en la clase que estudió allí. Es decir, mínimo hay 20, más o menos, que saben lo mismo que tú, o al menos su título dice que saben lo mismo que tú. Lo cual a veces marca una cierta diferencia, pero bueno, lo que dice el título es que uno sabe. Además, dice, no, pero es que tengo 3 máster. Bueno, vamos haciendo combinatoria y puede que solo 5 tengan la combinatoria que tienes tú. Pero teniendo en cuenta las similitudes de unos títulos a otros, la cantidad de millones de personas que estamos en este mundo, volvemos a ser un montón muy parecidos. Ahora soy yo el seleccionador. Ahora soy yo el que me siento aquí y os digo, tengo 5 currículos, mis propios problemas, tengo poco tiempo y necesito encontrar una persona para el lunes. Y tengo tropecientos currículos. O sea, solamente entre leerlos, contestar correos, no te quiero ni contar. Y por supuesto, han habido recortes, no tengo apoyo, no tengo ayudante, no tengo nada, lo tengo que comer y guisar yo solo. Y cuando llega a casa tengo que dar comer a los niños, pero además los tengo problemas. Estoy separado, qué sé yo. Cada uno su historia. En una palabra, ¿cómo tú me puedes hacer a mí mejor mi vida? Porque yo no estoy aquí para hacerte a ti.
llámame egoísta. Pero, ¿cómo tú me puedes ayudar a mí? Concretamente, en mi empresa el problema que tenemos es este. Y por eso estamos buscando a alguien y estamos dispuestos, cuidado que aquí ya está nota, a pagar. Que esto no se ve todos los días. Porque quieres gente que te resuelva problemas así. Ahora, que encima estén dispuestos a pagar, ya no te cuento, no hablemos de sueldos, pagar. O sea, ya el concepto ya, ponlo un nivel de punta, o sea, pagar. ¿Qué me das? ¿Qué me ofreces? Que te diferencia de los otros 500. Porque yo a alguien contrataré, y a lo mejor hasta me equivoco. Pero ¿qué me ofreces tú? Que no me están ofreciendo los otros 499. Lo que mejor puedes ofrecer es cómo haces las cosas. Cómo tú haces las cosas es lo que te va a marcar la diferencia entre tú y cualquier otro. ¿Por qué motivo? Porque informáticos hay muchos. Pero como tú eres capaz de afrontar una situación de crisis, una situación de conflicto, cómo tú eres capaz de trabajar bajo presión, te puedo hacer idílico para cierto puesto de trabajo, donde además disfrutarás y podrás ser feliz porque es que te mola. O sea, a ti la tranquilidad, no, a mí dame calma. O sea, yo necesito ritmo, necesito que aquí haya una historia, que haya un ataque de un hacker, que haya un virus, que haya un algo, así, como informático necesito... Si no me aburro, a los 4 días haciendo exactamente lo mismo, me quedo muerto allí. O no, a lo mejor no, yo soy una persona más calmada. A mí lo que me gusta es poder trabajar con una planificación, con un orden, con una estrategia. Perfecto. A lo mejor eres perfecto para otro tipo de trabajo. Y justo es lo que esa empresa busca. Pero la diferencia está en el cómo tú abordas las cosas. Antes, Ana nos ha contado el caso que tuvimos la suerte, gracias a la plataforma, de números de portada de los lunes al sol, de poder ver a la televisión y darlo a conocer. Que fue el caso de Miguel Ángel. Miguel Ángel fue una persona con la que yo tuve la suerte de poder trabajar, en este caso en sesiones de coaching, y era una persona que cumplía exactamente estos requisitos de los que estamos hablando ahora. Tú veías su currículum y era exactamente igual que otros 500.000 que pueden estar colgados en cualquier portal de empleo de un informático en este caso. No había diferencia. O sea, que aquí simpatizamos con el seleccionador, diríamos, pobrecito, como sean todos iguales, ¿cómo elige? O sea, es en plan de, tiro los datos y venga, el 5, pues le tocó a ese, el que sea. ¿Qué es lo que hizo? Que Miguel Ángel, en este caso por suerte, no siempre es así, pero en este caso ocurrió, y en la primera entrevista de trabajo le contrataron, además no muy lejos de aquí, Villalba. ¿Cómo él hacía las cosas? Cuando empezamos a trabajar, dije, vale, tú sabes hacer esto, sabes hacer esto, es más, has estado en todas estas empresas. Era un chico joven, pero aún así tenía un cierto ya recorrido. Vale, qué genial que hayas trabajado en esta empresa, en esta otra, en esta otra. Pero ¿y qué haces distinto? O sea, yo como seleccionador, ¿por qué tengo que mirar a ti con otros ojos? ¿Por qué? Por cómo eres capaz de resolver ciertos tipos de problemas, para los que tal vez el universo te creó. Tal vez ese sea tu verdadero talento. Y entonces me empecé a contar. Jolín, pues fíjate, pues me acuerdo en tal ocasión, en tal empresa nos pasó esto. Y claro, estando allí, ¿qué vas a hacer? Pues hice esto, hice el otro, hice el otro, hice el otro. Y dije, perfecto. Ya sabemos el que has hecho. ¿Cómo lo hiciste? ¿O por qué lo hiciste? De esa manera. Bueno, de esa manera, porque claro, teníamos muy poco tiempo, estábamos en una junta, tenemos que resolver el problema y se me ocurrió que esta es la manera. Es decir, que bajo presión puedes actuar. Además, tienes capacidad de determinar cierta parte estratégica de lo que a ti te compete. Y dice, no, bueno, yo soy informático. Ya, bueno, puede que no seas el director general, puede que no hagas la gran estrategia de la empresa. Ahora bien, si puedes hacer lo que a ti te compete. Y eso es lo que marcó la diferencia. Que él contaba el cómo. Punto 1. Punto 2. Otra cosa que marcó muchísimo la diferencia. Y es que no fue esa entrevista como muchas veces nos pasa. Que vamos como la entrevista. Aquí ya tengo trabajo. Y a lo mejor ni siquiera quiero trabajar en esa empresa. O sea, lo típico que a los 2 meses digo, pero ¿quién me va a mandar? Porque nos sigue buscando. ¿Qué hago yo aquí? Y eres tú el que te quieres ir. No te echen, ni jamás te quieres ir. Ese es el gran error. ¿Por qué es el gran error pensar que esta es la entrevista? Porque ¿cómo estás tú emocionalmente, en tensión, etcétera, etcétera, cuando te lo juegas al todo o nada? Si tú tuvieras en la mano un revólver con una sola bala y este fuera el único disparo que vas a hacer, ¿cuál es el nivel de tensión que tienes? ¿Cuál es la capacidad de flexibilidad, de respuesta, de audacia que puedes tener? Poca. Porque como sea el que tiene la bala, el siguiente disparo, aquí me quedo. Y si aquí no me contratan, ¿qué va a ser de mí?
Puedes decir, Fernando, es muy fácil decirlo desde aquí. Claro, tú a lo mejor pues tienes tu trabajo. En mi caso, como te pasaba antes, comentaba Virginia, yo no tengo trabajo. Yo busco trabajo todos los días. Es lo que dice un emprendedor. Cuando tienes tu propio negocio, tu propia empresa, tú buscas trabajo todos los días y a todas horas. O sea, no pierdes una. ¿Por qué? Porque en casa cuando un cliente deja de contratarte, que es el equivalente al despido. Y puede ser cualquier cliente, uno grande, uno pequeño, cualquiera. Y aparte tienes tus recursos limitados, es decir, eres lo que eres. No eres IBM, no eres Telefónica, no eres... En fin, dar lo que sí, 24 horas al día, capacidad de esfuerzo, etcétera, etcétera. Bien, si tú tratas a esa persona como el entrevistador, como la entrevista, como tu única oportunidad, la probabilidad es que hay un algo que tal vez seamos capaces de clasificar, o tal vez no, pero es lo típico que dices, mira, casi voy a buscar otro, este no me convence. Y plantéatelo de otra manera. Imagínate, si estás soltero o soltera, perfecto, si estás casado, es solo un experimento. Solo es un experimento mental. Imagínate que vas a una discoteca. Y en esa discoteca alguien te quiere entrar a charlar, a ver si hay posibilidades de un puesto en tu vida. Busca un puesto en tu vida. Pero esa persona no viene en plan de, oye, me has caído bien, qué maja eres o qué majo eres, vamos a charlar y a ver qué ocurre. No, viene en plan de, hostia, es la última, o sea, o aquí o ya se acabó, o sea, es mi última oportunidad. O sea, quiero en esta vida tener pareja y esta es la última persona en el mundo a la que se voy a poder preguntar. ¿Te imaginas la situación? ¿Te imaginas cuál es tu sensación cuando esa persona se acerca y dices, que ya me están enterando, ¿eh? No te lo vas a ver, pero me están esperando. Y sales corriendo. Lo mismo ocurre en una entrevista de trabajo. El cómo tú vayas, tu predisposición, lo es todo. Lo importante es que, pase lo que pase, puedas volver a vender el twist. Porque pase lo que pase, tienes que aprender esa entrevista. Esta mañana se decía, tienes que aprender esa entrevista, tienes que seguir adelante. No ver esa entrevista como la última, sino verla como un paso más. Tú tienes un objetivo al final, al fondo. Vale, y esto es un peldaño más. Nunca sabes cuál va a ser el peldaño que te va a catapultar. Puede que sea este, o puede que no, no importa. Lo que importa es tu decisión, la decisión que tú tienes de que lo vas a conseguir. Y efectivamente antes se mencionaba, es decir, por las edades que tenemos aquí todos, y seguramente quienes nos están viendo a través de internet, todos tenemos familiares, o bien directos, o bien abuelos o similares, que han vivido una guerra. Aquello era difícil. Aquello no tenía esa sensación ni el pan. Aquí estamos con una temperatura adecuada en función de la calefacción del aire acondicionado. Es decir, esto es otro nivel. Es decir, tenemos muchas más posibilidades, tenemos LinkedIn, tenemos conceptos como marca personal que ni se conocía. Conocemos gente que ni la hemos visto en nuestra vida y con la que hablamos. Hoy me acabo de encontrar con varias personas, no sé dónde está ahí, con Javier, que ni le conocía al otro lado de la cámara. Nos conocíamos por internet, nos seguíamos, pero no sabíamos quiénes éramos. Hasta que nos hemos dicho los nombres y digo, hombre, yo sé quién eres tú. Y eso es clave. Eso es clave. Por lo tanto, os invito a que modeléis, busquéis, todo ya está casi todo está inventado. Buscar cuáles son las técnicas, cuáles son los trucos para poder gestionar un estado, para poder ir aceptable con una ropa adecuada, porque es la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué ropa llevo? En función de la entrevista, depende. ¿Pongo foto o no pongo foto en el currículum? Depende. Es decir, busca cuáles son las respuestas que tú necesitas para la pregunta que estás haciendo. Busca quién sabe esa respuesta. Casi todo está inventado. Modela, copia al que ya sabe hacerlo. Y a partir de ahí lo vas a tener mucho más fácil. Cuando me propusieron venir, Virginia me planteó, Fernando, no podrías, ya de paso, ya que estás, ya que has venido, no podrías tener algo para nosotros, un regalo, algo que nos pudiéramos beneficiar, además de lo que nos puedas contar aquí. Y como tengo corazón en la cara del pecho. Dije, pues hombre, no sé, siempre y cuando les gusten los regalos. ¿Os gustan los regalos? Sí. ¿Os gustan los regalos? Sí. Bien. Bien. Pues se me ocurrió un regalo. Y este regalo tiene que ver... No va. No va. No hay regalos. Sí, hay regalos. Haya o no PowerPoint, no importa. La siguiente, una sola. Ya está, ahí. Este regalo tiene que ver con un curso online que voy a lanzar justo ahora, a finales de abril, primera semana de mayo, para ser más exactos. En este curso lo que se va a poder aprender son técnicas que ya están probadas, que ya están utilizando pues, desde altos competidores deportivos, por ejemplo, como es la meditación, como es la relajación,
como es la visualización para poder ser más productivo, altos directivos, etc. Se trabajarán cosas como los miedos, la productividad, gestionar tu propia energía. Es decir, fijaros, os voy a dar otro regalo, que este me lo hizo mi padre, por lo cual ya no es mío, yo simplemente lo traspaso. Mi padre me dijo una vez una cosa que me marcó para siempre, y siempre lo llevo conmigo y espero llevarlo siempre, y es que los payasos en el circo puede que tengan un mal día, pero cuando se abre el telón, su misión es hacer reír, pase lo que pase. Y ese es nuestro trabajo. Cuando nos enfrentamos a una selección, a una entrevista, puede que nuestra vida, nuestro día, nuestra noche haya sido nefasta, pero en ese momento se ha abierto el telón. Y cual payaso en el circo tenemos una misión. Hagamos esa misión. Tenemos que saber cómo autogestionarnos para poder en ese momento estar en ese estado en el que necesitamos estar, sea cual sea nuestra historia. Y cuando salgamos de allí, podamos volver pues, a los crímenes, a llorar o lo que tengamos que hacer. Pero en ese momento tenemos que hacerlo, porque si no, la consecuencia será hacer. Porque seguiremos igual, no habremos resuelto el problema y además esa entrevista no nos habrá valido para nada. El curso... No, una más, dale una. El curso está ahora mismo en 197 euros. Y yo me dije, vale, este es el precio. Pero... ¿cuánto de grande es tu corazón, Fernando? ¿Hasta dónde podemos llegar? A ver, yo sé que estamos todos fastidiados. Me encantaría regalarlo. Me encantaría, no lo puedo hacer. Pero sí quiero hacerlo a un precio que pueda ser mucho más asequible para todo el mundo. Y en este sentido, el precio se quedó en 57 euros. Siempre y cuando tengo que limitar en el tiempo, y en este caso son 24 horas. Es decir, para poder acceder a este precio, lo que hay que hacer es ir a la dirección que está justo ahí abajo, o en el doble de la trinchera.com hay un banner enorme, pinchar, y cuando vayas al botón de inscribirte, justo encima del botón de inscribirte, te pone introducir código. El código es este, Tinkerwoman. Simplemente se introducir ese código y el precio que está puesto en la web automáticamente queda en 57 euros, que es menos 140 euros, el equivalente a un 70% de descuento. Si no le tiempo a apuntarlo, truco fácil, haz foto. Haz foto, asegura que está bien enfocada y ya tienes la dirección con toda la información. Da igual que lo pongas el código mayúsculas, minúsculas, siempre no le falte ninguna letra. Pero da igual el tamaño de la letra. Dicho esto, me gustaría comprobar si hemos aprendido alguna cosa esta mañana, al menos de la parte mía, que es la que yo más conozco. Entonces, si yo os preguntara, ¿nos tenemos que fijar más en el qué o en el cómo? ¿Qué me respondéis? Esa la sabéis, pero la de la energía no. ¿Con qué energía hay que hacer las cosas? ¿En el qué o en el cómo? Bien, algo se ha entendido, algo se ha entendido. Pero claro, ya antes lo primero que expliqué, pero claro, como fue lo primero seguramente se haya olvidado, ¿no? Lo primero que expliqué es que desde sentado es que las cosas como que no fluyen igual, la energía no es la misma. Entonces yo os pregunto, si yo os vuelvo a preguntar, si hemos aprendido esta mañana a gestionar un mínimo de energía, ¿qué haríais para poder mostrármelo, que yo lo vea? Todos en pie, ¿no? Bien, una vez que estamos en pie y nuestros pulmones tienen disponible ya toda la capacidad torácica, podemos coger bien aire. Y para que nos oigan todas las personas que están a través de la cámara, si pregunto, tenemos que fijarnos en qué hacemos o en cómo lo hacemos. ¿Qué me respondéis? Bien. Y entonces, si yo os dijera, y pase lo que pase en esa entrevista, pase lo que pase en esa entrevista, ¿qué es lo que tenemos que hacer